Eta gaur osoko bilkura batean nabarmendu nituen lerro batzuk errepikatuko ditut. Y decía entonces, lo que a Aiaraldea le hace especial no son ni sus límites geográficos ni su orografía. Lo que le hace especial es esa relación, esa convivencia que existe en el eskualde entre el sector primario y la industria. Porque a pesar de que los ingresos económicos de la mayoría de los habitantes de estas tierras de Euskal Herria provengan del sector secundario, todavía hoy subsisten explotaciones ganaderas y agrícolas que, si bien no son tractoras de nuestra economía, ayudan a mantener la esencia de lo que en un día fue Aiaraldea. Orduan horrela deskribatu nuen, honela sentitzen dudalako. Eta eskualde hau gauza izan bada, denboraren joana jasateko eta bi ekoizpen sektore horien bizikidetzarekin evoluzionatzeko, ardura gaitezen bizikidetza horrek irauteaz, aurrera egiteaz, modernizatzeaz eta hiltzen ez usteaz. Aiaraldean bizi garenok ez dugu gure lurra hiltzea nahi, baina batzuek abandonatu egin gaituzte. Bai, EAJak eta PSek abandonatu egin gaituzte. Inbertsio estrategikoak egin behar izan direnean, eskualde honi bultzada bat emateko ahaleginak egin behar izan direnean, beste alde batera begiratu dute. Kanpainan bakarrik gogoratzen dira gutaz. Sí, algunos solo se acuerdan de nosotras en campaña electoral. Durante los 4 años siguientes se olvidan. Cuando EH Bildu ha propuesto políticas que ayuden y que impulsen a este eskualde, también se han encargado de mirar para otro lado. Y no podemos permitir ni que el PNV ni que el PSE hagan propaganda a nuestra costa. Aquí conocemos muy bien nuestras necesidades que requieren respuestas y compromisos. Y ni el PNV ni el PSE cumplen lo que acuerdan, ni lo que venden, ni lo que prometen, y lo acabamos de ver en Madrid. Necesitamos compromisos para que Aiaraldea se reactive económica y socialmente, que invierta en el tercer sector también, en los pequeños comerciantes, en la hostelería, que cerraron sus negocios por responsabilidad social en el inicio de esta pandemia y que todavía a día de hoy están esperando como agua de mayo ayudas que Urkullu prometió con la boca pequeña. A esos y a esas también hay que ayudar.